un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. La actividad más elevada del alma humana, un arma poderosa, hablar con Dios, una disciplina espiritual, una herramienta divina, la respiración del alma. Son respuestas o frases acerca de la oración que hemos recibido o escuchado de otras personas y con las cuales quizás tú y yo nos hemos identificado y hemos estado de acuerdo. Mi nombre es Juan Carlos Quintero y en esta mañana voy a acompañarte para que juntos aprendamos a través de la palabra de Dios, guiados por el Catecismo Bautista de 1695, en su pregunta número 105, ¿qué es la oración? Para que juntos descubramos cuál es la esencia y el propósito de Dios con la oración para nuestra vida. Te invito entonces a que juntos leamos la pregunta 105 del Catecismo que dice, ¿qué es la oración? La oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios mediante la ayuda del Espíritu Santo por cosas que sean conformes a su voluntad en el nombre de Cristo, creyendo, junto con la confesión de nuestros pecados y el agradecido reconocimiento de sus misericordias. Bien, vamos a un primer espacio musical mientras vamos reflexionando en esta pregunta del día de hoy, ¿qué es la oración? Al despertar un día más me postro ante ti, oh Dios de amor, fuerza me das, aliento y vida en mí. Tú eres dueño de mi ser, me fortaleces con poder, renuévame, susténtame, la gloria sea a ti. Vamos a desarrollar nuestro devocional doctrinal a través del acróstico CASA, con la C de corrección. Vemos que la respuesta a esta pregunta nos corrige en nuestra comprensión del propósito de Dios para la oración en nuestra vida y en nuestra práctica de la fe cristiana. Quizá hemos considerado la oración como algo supersticioso, como un simple amuleto de la buena suerte, o como una fórmula mágica para que Dios cumpla todos nuestros deseos y caprichos. Quizá lo hemos visto como algo que hacemos para ganarnos el favor y las bendiciones de Dios, como si fuera un requisito para poder tener a Dios de nuestro lado. Es posible que veamos la oración como una simple terapia, sin mayor trascendencia para el individuo, o como una práctica o un ritual solo para algunas personas muy espirituales y solo para algunos momentos. Pero nada de esto está más lejos de la realidad y de la verdad eterna de que Dios nos ha dado la oración como un recurso de su gracia para que tú y yo podamos tener un encuentro cada día, aún varias veces durante el día, con el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Leamos nuevamente las primeras líneas de la respuesta a esta pregunta. Dice, la oración es un ofrecimiento de nuestros deseos a Dios, mediante la ayuda del Espíritu Santo, por cosas que sean conformes a su voluntad, en el nombre de Cristo y creyendo. Vemos pues ahí la preciosa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Veamos lo que la misma palabra de Dios entonces nos enseña respecto de la oración. Salmo 62, versículo 8.
La voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice: pueblo mío, confía siempre en Él. Háblenle en oración con toda confianza. Dios es nuestro refugio. Esta enseñanza del día de hoy nos corrige en cuanto a nuestro egoísmo y orgullo. Nos deja ver nuestra autosuficiencia o autodependencia en nuestras propias fuerzas y nos lleva a la dependencia total en Dios, a rendirnos completamente a Dios. Veamos un ejemplo práctico a través de nuestro Señor Jesucristo, quien no solo enseñó, sino que Él mismo practicó y modeló a sus discípulos lo que era una vida de oración. Hasta en aquel momento agónico de su vida aquí en la tierra, en el huerto del Getsemaní. Dice Mateo capítulo 26, versículos 39 y versículo 42. Dice así la palabra de Dios. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y orando, diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y el verso 42 dice: apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. También en Marcos 1, verso 35, nos muestra claramente que Jesús es nuestro mayor ejemplo a seguir en cuanto a la práctica de la oración. Dice Marcos 1:35: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Vemos pues entonces el mayor ejemplo de oración y de rendir su voluntad a la voluntad del Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios por la corrección que trae hoy a nuestra vida a través de esta enseñanza de la pregunta número 105. Padre, te damos gracias en esta hora porque corriges nuestra comprensión, nuestro entendimiento acerca del propósito fundamental con el cual tú nos diste el regalo precioso de la oración. Esta herramienta, esta arma poderosa, este canal, este medio de comunicación para tener comunión íntima y personal contigo cada día, cada momento que tú nos des la oportunidad, Señor, de podernos acercar a ti a través de la oración. Gracias por corregirnos y por dejarnos ver que nuestro corazón es orgulloso, egoísta, autosuficiente, pero que necesitamos depender total y completamente de ti. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sigamos adorando a Dios a través del siguiente espacio musical y sigamos reflexionando en lo que significa la oración para nuestra vida. Al continuar el día hoy, te quiero agradar. Si enfrento prueba o tentación, me aferro a tu verdad. Que todo esfuerzo de mi ser refleje a Cristo, el digno Rey. Ofrenda viva quiero ser, la gloria sea a ti. Gracias por continuar conectado a este devocional doctrinal del día de hoy. Estamos meditando y aprendiendo de la pregunta número 105 del Catecismo Bautista, que es la oración. Y vamos ahora a nuestro tiempo de asombro. Cómo esta enseñanza nos revela el carácter o los atributos de Dios de una manera que nos asombra y nos lleva a responder en adoración, a adorarlo a Él.
por quien Él es. Dice Romanos capítulo 8 versículos 26 y 27. Dice: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Vemos allí entonces lo que más me asombra a mí al estudiar junto con ustedes esta pregunta del catecismo, es que Dios no solo nos creó y nos salvó por su gracia, sino que conociendo nuestra debilidad y nuestra incapacidad para orar, para elevar una oración perfecta, aún así nos ha dado el regalo de la oración para que tengamos comunión con Él mediante la ayuda de su Espíritu Santo. Esto es lo que más me asombra y me llena de alegría y de gratitud. Ver aquí reflejada la gracia y la generosidad de nuestro buen Dios al proveernos de esa capacidad para buscarlo y para acercarnos a Él a través de la oración, pero no en nuestras propias fuerzas, sino con el poder y la capacidad que nos da su Espíritu Santo. Entonces respondamos en adoración y demos gracias a Dios por ese regalo maravilloso. Padre, gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo, de esa obra preciosa de redención y de salvación que hiciste a través de Él en la cruz, hoy podemos, Señor, tener la redención y el perdón de nuestros pecados y podemos acercarnos a ti confiadamente, en asombro, en reverencia, en adoración, con toda gratitud, porque nos has dado a tu Espíritu Santo, lo has colocado en estas vasijas de barro tan frágiles como lo somos nosotros, imperfectos, débiles, para que podamos acercarnos a ti y buscarte, porque de manera natural el ser humano no quiere acercarse a ti, Señor, pero has sido tan bueno, tan generoso, y has derramado tu gracia sobre cada una de nuestras vidas, al colocar tu Espíritu en nosotros para colocar ese deseo de buscarte y de poder tomar el recurso de tu gracia, que es la oración, para tener esa comunión íntima, esa relación contigo cada día que tanto nos cuesta por causa de nuestro pecado y de nuestra maldad, pero que está disponible siempre, Señor, allí para poder estar cerca de ti y conocerte más a través de tu palabra. Gracias, Señor, nos asombramos de tu gran generosidad y de tu gracia, y te damos muchas gracias en esta hora en adoración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigamos adorando juntos a Dios a través de este cántico y reflexionemos lo que representa para nosotros el asombroso amor y misericordia de Dios que nos ha dado su Espíritu Santo. Al terminar un día más, tu Espíritu aquí está. Y si mi fuerza de fallar, bondades nuevas hay. Descanso en ti. Victoria
Llegamos ahora a nuestro tiempo de seguimiento. Cómo esta enseñanza del día de hoy nos ayuda en nuestro caminar diario de obediencia por medio de la fe. Voy a leer esta parte de la pregunta número 105. La respuesta dice: en el nombre de Cristo, creyendo, junto con la confesión de nuestros pecados. Esto aquí lo podemos llevar a la práctica, a la aplicación práctica, la práctica de la oración en nuestra propia vida. Dice, creyendo, confesando nuestros pecados y llevando nuestras peticiones delante de Dios mediante oración y súplica con acción de gracias. Eso lo encontramos en Filipenses 4, 6 y 7, que nos dice: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Parte de la escritura que nos afirma que debemos poner en práctica la palabra de Dios y poner en práctica la oración. Este tema de creyendo en el nombre de Cristo, ya hablamos ahorita de que no es en nuestras propias fuerzas o dependiendo de nosotros mismos, sino de el poder de Dios otorgado por el sacrificio de Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo. Mateo 21, 21 y 22, el Señor nos dice, el mismo Señor Jesús nos dice en su palabra, hablándole a sus discípulos: Jesús les respondió, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aun si dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Ahí está la confirmación de este propósito de la oración, que debe ser creyendo, confesando nuestros pecados. Para ello, el Salmo 32, versículos 5 y 6 nos dice, Salmo 32, versículos 5 y 6 nos dice, te manifesté mi pecado, está hablando el salmista, el rey David, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Ahí está pues como el rey David también, este personaje importante en las Sagradas Escrituras, puso en práctica en todo tiempo la oración y la búsqueda de Dios. También otro personaje importante que nos enseña, aparte de Jesús y del rey David, acerca de la oración es Daniel, el profeta Daniel. Por allá en el capítulo 9, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. Daniel, capítulo 9, versículos 3 al 5. Volví mi rostro a Dios el Señor para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ahí está pues como Daniel también puso en práctica este tema de la oración al confesar no solo sus pecados, sino los pecados del pueblo. También conocemos en 1 de Juan 1:9 que nos dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces el tema de la oración y el propósito de la oración es que lo pongamos en práctica.
causa del pecado ya decíamos anteriormente que nos cuesta, que es difícil para nosotros perseverar en la oración. Dios lo sabe y por eso nos ha dado su Espíritu Santo para darnos el poder y la capacidad de buscarlo en oración. El practicar la oración cada día nos fortalece más y más. Es como aquella persona que va y entrena en el gimnasio para poder estar en forma. Con la oración es así, a medida que lo vamos practicando y vamos conociendo más a Dios, en esa misma medida vamos queriendo cada vez más orar y estar cerca de Él, cerca de su presencia, conocerlo y amar más su palabra. Esa es la invitación que nos hace también esto al seguimiento. Oremos juntos y pidamos a Dios que nos ayude a seguirlo así, a través de la Escritura y por el poder de su Espíritu Santo, al poner en práctica cada día la oración. Señor, conoces nuestro corazón y sabes que muchas veces pecamos porque dejamos de hacer lo que tu palabra nos ordena y nos enseña, que es buscarte en oración, esforzarnos cada día, Señor, sabiendo que somos pecadores y que no presentamos oraciones perfectas. El único que ha presentado oración perfecta y conforme a tu voluntad ha sido Jesucristo nuestro Señor, sin pecado, sin mancha, cuya oración fue conforme a tu voluntad en todo tiempo, y por eso acudimos a Él a rogarte que nos ayudes en este camino, en este peregrinaje, para que podamos seguir tus pisadas, para que podamos seguir tu ejemplo y para que podamos seguirte un día a la vez a través de este recurso precioso de tu gracia que es la oración. Con el poder de tu Espíritu Santo lo vamos a poder hacer cada día, día tras día, para tu gloria y para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, sigamos adorando a Dios a través de esta canción y ya vamos para la recta final, al tiempo de aliento. No te desconectes, sigue aquí con nosotros. Descanso en ti, habita en mí, hasta obtener victoria al fin, sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti. Descanso en ti, habita en mí, hasta obtener victoria al fin, sin más dolor, sin más sufrir, la gloria sea a ti, que sea solo a ti. Bueno, hermanos, hermanas y amigos de Devocional en Casa, vamos a concluir este devocional doctrinal del día de hoy en una de las partes que a mí en lo personal me parece más edificante y más reconfortante, que es la A de aliento. Para ello voy a leer de la respuesta de la pregunta 105, que es la oración, el último párrafo que dice: y el agradecido reconocimiento de sus misericordias. ¿Cómo entonces esta enseñanza del día de hoy nos provee de gracia, gozo, esperanza y confianza para no desmayar en medio de las pruebas y las dificultades que estamos enfrentando en el día a día? En lo personal recordaba recientemente pedí apoyo en oración a ustedes, a mi iglesia, lo cual agradezco de todo corazón, por una posibilidad laboral, un cambio a nivel laboral, porque estaba como loco, revolucionado y no saqué un espacio para orar ni pensar y presentar esto ante Dios, sino que estaba ahí como envuelto en mi propio acelere, hasta que Dios me llamó la atención y hice una pausa y
oré y pedí oración en la iglesia para que se hiciera su voluntad, si esto era de conveniencia o no. Entonces, aquí a nivel de aliento, nos dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Así fue con esta petición que les contaba. Yo simplemente dije, Señor, si es tu voluntad, que se dé esta oportunidad, y si no, no hay ningún inconveniente. Y la respuesta fue no. Y también Dios responde no. Y cuando Él responde no, es también la voluntad de Dios y es perfecta, buena y agradable, así a nosotros no nos parezca. Pero ahí puedo experimentar cómo Dios escucha nuestras oraciones, mis oraciones y las oraciones de la iglesia cuando nos unimos a orar por las peticiones y motivos de oración de los hermanos. Entonces, puedo ver cómo es de gran aliento para mí y me produce confianza y esperanza y gozo saber que nuestras oraciones serán respondidas por Dios siempre, a pesar de nosotros, de nuestros fracasos, de nuestros pecados, de nuestra infidelidad. No depende la respuesta a nuestras oraciones, no depende de nosotros, sino de Dios y de lo que ya hizo Cristo en la cruz por nosotros. Lucas 11, 9 y 10 y Mateo capítulo 7, versículos 7 al 9 son un paralelo que nos da esa certeza de que nuestras oraciones serán respondidas. Dice Mateo 7, 7 al 9, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Esa es pues la certeza que tenemos. Y reconocer y agradecer sus misericordias. Recientemente también en el grupo de los hermanos que está haciendo el curso de membresía, una de las enseñanzas compartía acerca de la misericordia y la gracia de Dios, que la gracia de Dios no era solamente recibir el regalo inmerecido de la salvación, sino que la gracia era el poder de Dios que Él nos daba para poder obedecerle, obedecer su palabra y vivir en obediencia y en santidad. Y también hablaba acerca de la misericordia y recordaba este pasaje de Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 que dice en la Nueva Traducción Viviente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y les decía a estos hermanos del curso que cómo sería si un día Dios decidiera ya terminar de renovarnos sus misericordias cada mañana, que dijera un día, mañana se terminan mis misericordias. ¿Cómo sería esa situación? ¿Cómo toda la humanidad o nosotros como sus hijos y su pueblo, cómo nos pondríamos para resolver todos los asuntos que tenemos pendientes? Terminemos pues este tiempo devocional unidos en oración para ser alentados por Él y rogarte, Señor, en esta hora que, así como uno de tus discípulos en su época te dijo, Señor, enséñanos a orar, esa es nuestra oración en esta hora. Rogamos que podamos orar, aprender a orar ofreciéndote a ti nuestros deseos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, por esas cosas que sean conformes a tu voluntad, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo con plena fe, y que confesemos a ti siempre nuestros pecados, que no los ocultemos, que no los minimicemos, y que siempre reconozcamos y agradezcamos que tus misericordias se renuevan cada mañana por tu gracia y tu buena voluntad para con nosotros.
Te agradecemos pues Señor, danos aliento y nuevas fuerzas en este día para llevar a cabo la práctica de la oración en cualquier momento y oportunidad que tengamos, con una nueva visión y comprensión de lo que significa la oración, que tú quieres tener comunión con cada uno de nosotros y que este es el recurso de la gracia que nos has dado para que lo hagamos día tras día y así aprendamos a amarte, a temer y a obedecer tu palabra por amor y por gratitud en el nombre de Jesús. Muy bien, te invito a que te suscribas dando clic a la campanita, que no te pierdas los próximos devocionales en casa, pues exploraremos parte por parte la oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre Nuestro. Comparte este devocional con familiares y amigos si ha sido de bendición para ti. Recuerda colocar tus comentarios y tus motivos o peticiones de oración ahí abajo en el buzón de comentarios para que podamos así estimularnos a poner en práctica lo que aprendimos hoy al orar por ti. Hasta la próxima y que el Señor te bendiga. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.